Viernes 1 de abril de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones habilitó el uso del sistema informático Declara Internas en el marco de elecciones regionales y municipales. JN resalta que ciudadanos elegirán autoridades subnacionales para 1.890 distritos, 196 provincias y 25 regiones. OMPE precisa responsabilidades de candidatas y candidatos durante comicios. Vamos con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones habilitó hoy desde la medianoche el uso del sistema informático Declara Internas a fin de que los partidos políticos y movimientos regionales participen en las elecciones internas. A partir del 1 de abril se apertura la plataforma de Declara Internas para la inscripción de las listas de candidatos de las organizaciones políticas a fin de participar en las elecciones internas. Se trata de la plataforma informática que el organismo electoral pondrá al alcance de los partidos políticos y movimientos regionales para el registro de sus fórmulas y listas de candidatos a fin de participar en las próximas elecciones, las cuales se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo en dos modalidades. Cabe recordar que de acuerdo al calendario electoral, todos los movimientos deben registrar hasta el 9 de abril al sistema Declara Internas del Jurado Nacional de Elecciones, sus fórmulas y listas para el gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales. Esta información debe ser presentada por cada movimiento, cumpliendo los criterios de paridad, alternancia, cuota joven y cuota de las comunidades campesinas, entre otros requisitos. Ahora les compartimos nuestro segmento Diccionario Electoral a cargo de Lisette Guzmán. Bienvenidos a este segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia en este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy conoceremos el significado de dos palabras. Comencemos con la primera. Autorización previa. Es la que otorga el Jurado Electoral Especial a las entidades públicas para la difusión de publicidad estatal en radio o televisión, en periodo electoral en el marco de las excepciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Recordemos que sin autorización previa no se podrá realizar difusión de publicidad estatal a través de los medios que indicamos anteriormente. Vamos con la segunda definición. Casilla electrónica del JNE. Es el domicilio procesal electrónico de los usuarios que brinda de manera segura el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan ser notificados con los pronunciamientos del JNE y los jurados electorales especiales durante el desarrollo de los procesos electorales. La casilla electrónica se presenta como un medio para recibir de manera eficaz y célere la información electoral. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Permiso. Ciudadanos elegirán autoridades subnacionales para 1.890 distritos, 196 provincias y 25 regiones en el marco de las elecciones regionales y municipales que celebraremos este año. Veamos la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. Un total de 2.111 circunscripciones electorales renovarán autoridades subnacionales este año. Se trata de los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de las 25 regiones, incluida la provincia constitucional del Callao. Asimismo, los alcaldes y regidores en los dos niveles de gobierno, tanto provinciales como distritales. Para estas circunscripciones electorales se prevé la elección de autoridades en 196 provincias y 1.890 distritos.
Hay que destacar que para este proceso democrático se han creado 16 nuevos distritos que participarán de la elección del próximo 2 de octubre. Se trata de las circunscripciones de Aguairo, Unión Progreso, Putis, Río Magdalena, Ninabamba, Patibamba, Cumpiruchiato, Cielo Punco, Manitea y Unión Asháninca. Asimismo Lambras, Cochabamba, San Antonio, Santa Lucía, Huipoca y Boquerón. Es necesario recordar que durante esta votación se elegirán a 13.032 autoridades en los 3 niveles de gobierno subnacionales. La OMPE, a través de su Oficina Regional de Coordinación en Trujillo, indicó que el cronograma electoral para los comicios internos de las organizaciones políticas se encuentra en marcha y se está trabajando para que dichos comicios se lleven a cabo con total normalidad. La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE señaló que las organizaciones políticas que participarán en los comicios internos están siendo convocadas para que asistan a la oficina correspondiente de la entidad electoral de Trujillo. Las organizaciones políticas que convocaron a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero pasado, en estos momentos se encuentran en la determinación a través de sus órganos electorales centrales u órganos electorales descentralizados de las listas de candidatos que participarán en estas elecciones internas. Las organizaciones políticas están en estos momentos, están siendo convocadas para que asistan a la Oficina Regional de Coordinación ORC Trujillo, ¿no?, ubicada en Avenida Jesús de Nazaret 316. Lo que necesitamos es fortalecer la comunicación entre los órganos centrales de las organizaciones políticas. Necesitamos que esa asistencia se retome de manera fructiva, de manera frecuente. Asimismo, aseveró que coordinan constantemente con los movimientos regionales a fin de que desarrollen bien su proceso electoral. Las elecciones internas se desarrollarán el 15 y 22 de mayo, de acuerdo a la modalidad de elección que optaron. Las elecciones internas se desarrollarán en 2 fechas, el 15 y el 22 de mayo, en base a la modalidad de elección elegida por la organización política. Puede ser la modalidad de elección directa o a través de afiliados, en la cual las organizaciones políticas, a través de los afiliados, el día 15 de mayo elegirán directamente un afiliado a sus candidatos. Y en el caso de las organizaciones políticas que han convocado a elecciones a través de la modalidad de delegados, implica que sus afiliados votan el 15 de mayo, pero eligen a los delegados. Y estos delegados elegidos el 15 votarán el 22 de mayo para elegir a los candidatos. Recordó que el 26 de marzo los movimientos regionales tuvieron que inscribir a sus candidatos para delegados. A la fecha se mantiene 13 movimientos políticos inscritos, de los cuales 2 movimientos se juntaron en una alianza. A la fecha se tiene 12 organizaciones políticas habilitadas. Una entrevista, hoy hablaremos sobre el derecho al voto de las personas especiales, historia de María Alejandra Villanueva, quien es nuestra entrevistada del día. Ella es actriz y también presidenta de la organización Cumpliendo Sueños. María Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Bienvenida. Buenos días con todos. Soy María Alejandra Villanueva Contreras. Pertenezco a la asociación Cumpliendo Sueños. Bien, María Alejandra, por favor, cuéntanos, han pasado más de 10 años en la lucha por poder emitir tu derecho al voto. Cuéntanos qué pasó en aquella oportunidad cuando tú fuiste a tramitar tu DNI. Sí. Yo aquí tengo mi DNI y tiene
lo que es el número de votación. Sí, María Alejandra, ¿qué pasó cuando tú fuiste al RENIEC para tramitar tu DNI en el año 2011? Bueno, en el 2011 yo fui discriminada porque no me dejaron votar, y entonces reclamé al presidente del RENIEC para que me devuelva mi DNI con el grupo de votación. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué tú no podías votar? Porque como me fui a las Naciones Unidas en Nueva York, y ahí yo tuve que reclamar y para que me devolvieran mi DNI con el grupo de votación. ¿Cómo te sentiste cuando no te dejaron votar? Bueno, a mí me discriminaron porque no me dejaron votar. Hoy, María Alejandra, tú ya puedes emitir tu voto, ya puedes sufragar como todos los ciudadanos de nuestro país. Pero, ¿cómo ha sido esta lucha para llegar a tener tu DNI y poder participar de las elecciones? Bueno, a mí me invitaron a Nueva York y participé y fue una lucha contra las personas con discapacidad. María Alejandra, desde la organización Cumpliendo Sueños, ¿cuáles son las acciones que realizan? Mira, nosotros tenemos nuestras ferias y yo quiero para que tengan nuestros conciertos para seguir bailando y que todas las personas con discapacidad también puedan bailar y cantar. Claro, y desarrollar sus actividades con total normalidad. Por favor, María Alejandra, ¿tú podrías dar un mensaje a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a las personas especiales, para que puedan seguir luchando por sus sueños? Yo quiero dar un mensaje a los pobres, a los niños y a los ancianos con discapacidad. Listo, María Alejandra, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Hasta una próxima oportunidad. Ya, gracias. Gracias, hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa. Volvemos. Ahora conozca las responsabilidades de las candidatas y candidatos durante las elecciones regionales y municipales 2022. Los candidatos y candidatas durante las elecciones internas deberán enviar información de aportes, ingresos y gastos de campaña electoral, con el fin de continuar con la transparencia de los próximos comicios. Asimismo, deberán entregar de manera obligatoria durante la campaña electoral y al concluir el proceso electoral todos los documentos que solicite la Oficina Nacional de Procesos Electorales para revisar las actividades económico-financieras. Finalmente, ninguna agrupación política podrá participar en las elecciones regionales y municipales 2022 si no cumple con todos los hitos del cronograma electoral, como la inscripción de precandidaturas a cargos popular.
En el Perú elegimos a nuestras autoridades municipales a través del voto directo desde el año 1963. En cada una de estas elecciones el JNE participó impartiendo justicia electoral. Próximos a celebrar las elecciones regionales y municipales, el politólogo Fernando Tuesta recordó cómo se celebraron las primeras elecciones municipales con voto directo. Las primeras elecciones fueron convocadas por el recién candidato, presidente ya, Fernando Belaúnde Terry, en 1963. Una de sus promesas de campaña fue justamente convocar a elecciones municipales, y estas se realizaron el 15 de diciembre de 1963. Fueron las primeras, pues antes lo que ocurría era que el Ministerio de Gobierno y Policía, así denominada en aquel entonces, designaba a los alcaldes tanto distritales como provinciales. Tuesta precisó cuál fue el rol del JNE en el primer proceso municipal peruano. En el año 63, el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente va a realizar las elecciones de aquel entonces, y estas ya no fueron cuestionadas. Es recién a partir de 1995, como producto de la Constitución del año 93, que se crean la OMP y el RENIEC, que conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos electorales que hoy conocemos. En dichas elecciones votaron mujeres y varones alfabetos mayores de 21 años. En la siguiente nota, entérese desde qué año los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas pueden ejercer su derecho al sufragio en el Perú. El pasado 30 de marzo se celebró el 17º aniversario de la aprobación del voto militar y policial en el Perú. En realidad, este es un importante logro reconocido por la ley 28.480 que se publicó el 30 de marzo del año 2005. Precisamente estamos en un aniversario, bueno, el día de ayer ha sido el aniversario. A través de esta ley 28.480 se modificó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú con el objeto de reconocer finalmente el derecho al voto y a la participación ciudadana, política, de los ciudadanos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que es un derecho que antes estaba restringido bajo una concepción errónea, ¿no? de que porque un ciudadano fuera miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no tenía derecho a la participación ciudadana y política, ¿no? Entonces, digamos, y con esto además, en realidad la Constitución Política del Perú terminó de levantar todas las restricciones que existían para que el sufragio fuera finalmente universal. Es así que desde entonces los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales pueden ejercer su derecho al voto, mas no participar activamente en política, como candidatos, a menos que se encuentren en situación de retiro. Pueden ir vistiendo el uniforme, sin embargo, no tienen que tener cuidado con el uso de las armas, ¿no? Entonces, se supone que la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe establecer o prever que en los locales de votación existe un ambiente donde los ciudadanos de las Fuerzas Armadas o PNP puedan dejar sus armas, ¿no? Pero en cuanto al uniforme no hay ningún impedimento, ¿no? En esa misma línea, la OMP nos comparte un video donde nos explica paso a paso qué es una elección interna. Veamos. Este año, la OMP realizará las elecciones internas de las organizaciones políticas para la definición de candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. En total se han instalado 9 puntos focales y 19 oficinas regionales de coordinación ORC, las cuales se encargarán de organizar y ejecutar estos importantes comicios partidarios a efectuarse el 15 y 22 de mayo. Participarán las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción que hayan realizado sus convocatorias a elecciones internas y que lo han informado ante la OMP. Se tendrán 2 modalidades de elección. Modalidad directa, 15 de mayo. Afiliadas y afiliados elegirán directamente a sus candidatas y candidatos. Modalidad indirecta, 22 de mayo. Votarán delegadas y delegados que serán elegidos previamente el 15 de mayo mediante el voto de afiliadas y afiliados. Una vez más,
La OMPE garantiza el estricto cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para salvaguardar la salud de todos los peruanos y peruanas y se realicen unas elecciones seguras, confiables y transparentes. Qué importante resulta la democracia interna para nuestro país. En ese contexto, la entidad electoral nos brinda información sobre la paridad y alternancia. Veamos los testimonios que nos tienen preparados. Primera elección en donde vamos a tener paridad y alternancia plena va a ser en esta. Y una paridad y alternancia bastante más compleja que la anterior o la que podríamos suponer. Durante el taller macrorregional para la zona oriental del país, participación política de las mujeres más allá del 50-50, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló que en los comicios subnacionales se aplicará plenamente la paridad vertical y la horizontal, así como la alternancia. En vista de ello, las listas y fórmulas de candidaturas deberán contar con el mismo número de varones y mujeres, ubicados de manera intercalada, y la mitad de candidaturas al cargo de gobernadores deberán corresponder a mujeres. Eso quiere decir que no solamente vamos a tener igualdad de hombres y mujeres en la conformación de listas, sino que también vamos a tener igualdad entre hombres y mujeres entre quienes lideran las listas. El evento desarrollado en Iquitos también contó con la participación del jefe de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la representante del programa de la Unión Europea Eurosocial, Sofía Chiraus, la investigadora del ente electoral, Sandy Melgar, y la experta de Eurosocial, Katy Uriona. Quiero aprovechar este último encuentro para reconocer el enorme esfuerzo de organización y el compromiso por la democracia peruana que ha mostrado todo el equipo de la OMPE. El trabajo durante las últimas 5 semanas han dado sus frutos, alcanzar a todo el territorio peruano. Este proceso de fortalecimiento democrático es un ejemplo, no solo para otros países de la región, sino para Europa y el mundo en general. Desde febrero, la OMPE, junto al programa de la Unión Europea Eurosocial, ha organizado 5 talleres con el propósito de promover la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidaturas con miras a las elecciones de mayo y octubre. En dichos encuentros se difundieron buenas prácticas para que las organizaciones políticas permitan la presencia de mujeres en la vida democrática del Perú. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy hablaremos sobre las elecciones de 1931, organización, resultados y repercusiones. Hoy nos encontramos con el historiador y catedrático del Departamento de Humanidades de la PUC, el señor Antonio Zapata. Señor Zapata, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Zapata, coméntenos en qué contexto se celebran las elecciones de 1931 en nuestro país. Fueron una de las elecciones más importantes del siglo XX. Se estaba terminando un periodo, el periodo de Leguía, que había sido de elecciones fraudulentas y de sucesivas reelecciones. De tal manera, pues, que al llegar las elecciones de 1931, después de un golpe militar, un corto gobierno de transición y finalmente convocatoria de elecciones, había en la ciudadanía una elevada expectativa democrática y se buscaba que esas elecciones fueran algo diferente a lo que habían sido las reelecciones fraudulentas perpetradas por el gobierno de Leguía. De tal modo, pues, que esas expectativas se tradujeron en una serie de reformas, una de las cuales fue la aparición precisamente del Jurado Nacional de Elecciones, que no existía anteriormente, puesto que anteriormente la justicia electoral era impartida por el mismo Congreso. El Congreso era quien calificaba a los nuevos congresistas. Y esto era motivo para muchísimas sospechas de que las elecciones y los resultados no eran limpios. De tal manera que las reformas, una de las cuales fue la constitución del jurado, otra fue la elaboración por primera vez también de un padrón nacional de electores. Antes los padrones eran por provincia,
Y la tinta indeleble, por ejemplo, se usó por primera vez porque anteriormente era frecuente que la gente votara 2 veces, que hubiera fraude de ese tipo, no gente que corría a votar de una provincia a otra. Mientras que las elecciones de 1931 fueron bastante mejor organizadas. Señor Zapata, en aquel entonces, ¿quiénes tenían derecho al voto en el Perú? Bueno, era restringido. Aún estaba vigente la ley de 1896, según la cual, en primer lugar, solo votaban los hombres. Las mujeres aún estaban excluidas. Recién es en los años 50, con la elección de 1956, la primera vez que las mujeres votaron y también que fueron electas algunas congresistas. Pero en 1931 solo votaban los hombres. Y en segundo lugar, solo votaban aquellos que tenían educación en castellano, es decir, que sabían leer y escribir en español. Eso hacía que las mayorías indígenas que hablaban lenguas indígenas, quechua, aymara y otras, pues estuvieran excluidas del voto. El voto entonces era bastante restringido. En realidad se votaba en las ciudades, en el campo poca gente votaba, se votaba en las ciudades, y en las ciudades no todos, ¿no? Porque solo aquellos que supieran leer y escribir en castellano. Eso hacía pues que un porcentaje de la población urbana tampoco ejerciera el derecho al voto. De tal modo pues que el voto era restringido. En las elecciones de 1931, ¿cuántas candidaturas se presentaron y cómo se desarrollaban las campañas políticas? Fueron muy intensas las campañas políticas. Es una primera elección en la cual la participación popular fue muy, muy intensa. Hubo 4 candidaturas, pero en realidad la disputa se centró en 2 y las otras 2 candidaturas fueron menores, obtuvieron resultados bastante discretos. Los 2 candidatos principales fueron, por un lado, Sánchez Cerro y, en segundo lugar, Víctor Raúl Haya de la Torre, que competía por el APRA. Fue la primera vez que apareció el APRA. Es la fundación del APRA, la campaña del 31. Entonces, bien, Sánchez Cerro era un militar, era comandante, había dado el golpe contra Leguía, era piurano, era bastante conocido y querido por sectores populares, era conocido por ser alguien valiente. Su fama era audaz, valiente, intrépido. Se había enfrentado a Leguía y Leguía para aquel entonces aparecía como alguien muy poderoso. Se había enfrentado a Leguía y lo había derrotado. Había derrotado a un grande. Entonces, la imagen de valiente, de intrépido, acompañaba a Sánchez Cerro y tenía apoyo de sectores populares y también de la élite. La élite estuvo por Sánchez Cerro y tenía Sánchez Cerro bases en las clases humildes, digamos. Por su lado, el APRA era un partido de jóvenes. La juventud estuvo con el APRA. Tanto la juventud de clase media, los estudiantes, como la juventud popular. Y en sectores populares, quienes estuvieron con el APRA eran los sectores organizados, los sindicatos, las asociaciones, las instituciones populares estuvieron mayoritariamente con el APRA. Mientras que el apoyo popular a Sánchez Cerro eran en los sectores menos organizados, en los sectores más sueltos, más libres, mientras que los gremios, las asociaciones, fundamentalmente con el APRA. El APRA recién aparecía, Víctor Raúl tenía la edad mínima para competir, 35 años, 35, 36 años, y hizo una gran campaña. Era alguien que hablaba muy bien y que a la vez tenía cualidades de organizador, de tal manera que la campaña electoral del 31 es realmente la constitución del APRA como partido de masas. En segundo lugar, no se puede desconocer que Sánchez Cerro tenía bastante apoyo y que finalmente ganó. Obtuvo el 51%
algo menos, 50 como algo, y Víctor Raúl quedó a 15 puntos, obtuvo 36%. Sin embargo, no fue aceptado el resultado electoral y hubo un debate que nos suena parecido a nuestros días, un debate alrededor de si hubo o no fraude durante el proceso electoral. ¿Esa fue la reacción en todo caso del partido que perdió en aquella oportunidad? Claro. El partido que perdió, el APRA, ¿no? Alegó fraude y tenía algunos puntos de apoyo, sobre todo que se había anulado las elecciones en un departamento, en Cajamarca, donde el APRA pues estaba muy fuerte, era parte del Sólido Norte, donde el APRA había obtenido sus mejores resultados, y juzgaba el APRA pues que le habían cortado un brazo, ¿no? Bien, sin embargo, en contraste con elecciones anteriores y también con elecciones posteriores, las elecciones del 31 fueron organizadas con un ánimo, con un propósito de que sean limpias, legítimas y lo más fieles a la voluntad popular que se pueda. El grupo que estuvo detrás y que lo organizó era gente de bien, gente honesta, comprometida con la República del Perú y sus valores, y no con uno u otro partido. Y entonces hubo errores, ¿no? Siempre hay errores en la obra de los seres humanos. Además era primera vez que se hacían una serie de reformas, pero no hubo fraude en el sentido de que las autoridades electorales no quisieron ayudar a alguien en contra del otro. En realidad ganó Sánchez Cerro, tenía bastante apoyo popular y eso no quita pues que el APRA hizo una gran campaña, que tenía un líder carismático que en aquel entonces era una joven promesa, como era Aya de la Torre en ese momento, y que tenía un conjunto de líderes, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Cox, Heisen y otros que hicieron de la bancada parlamentaria del APRA una de las más sólidas participaciones en procesos constituyentes. Lamentablemente el resultado fue malo, no hubo una salida democrática. Poco después de las elecciones del 31, cuando se instaló el gobierno, promulgó una ley muy dura, una ley de represión, una ley de seguridad de la República que era muy, muy represiva, y se desataron acontecimientos que más bien llevaron a una guerra civil, el cercenamiento del Congreso, apresamiento de los congresistas apristas y su deportación, y a continuación una guerra civil en la cual el mismo Sánchez Cerro fue asesinado. De tal modo que las elecciones del 31, a pesar de ser unas elecciones bien hechas y democráticas, como estaba diciendo, la solución, lo que ocurrió a continuación, el desenlace, no fue democrático, sino por el contrario, dio pie a una de las guerras civiles más intensas que hemos tenido en la historia moderna del país. Y esa es una de las consecuencias, en todo caso, de no poder aceptar una derrota y manejar un discurso de fraude, ¿se podría decir en ese sentido? Bueno, no solamente, ¿no? Ese es un elemento, pero en realidad Sánchez Cerro tampoco tenía vocación democrática, ¿no? Entró y dio una ley de represión muy estricta por la cual la policía podía asaltar y disolver a las organizaciones políticas rivales, ¿no? Entonces, pocos días después de la llegada de Sánchez Cerro al poder, hubo un asalto al local del APRA, intento de asesinato de Víctor Raúl. Entonces, el gobierno no hizo ni una pizca para ayudar a temperar las contradicciones y enrumbar el país hacia la democracia. Ambos tuvieron una actitud bastante fuerte, ¿no? O yo o nadie, ¿no? Listo. Tras el fallecimiento de Sánchez Cerro, ¿qué es lo que ocurre en el país? ¿Se celebran nuevas elecciones? En realidad no, era una circunstancia muy especial porque no había vicepresidente, en el sentido de que la Constitución de 1920, con la cual se hicieron las elecciones del 31,
era la única de la historia del Perú que contemplaba solo presidente, no habían vicepresidentes. Y entonces Sánchez Cerro fue electo sin vicepresidente. Al ser asesinado no había reemplazo legal. En esas circunstancias el Congreso se reunió esa misma tarde, pocas horas después del asesinato, y proclamó como presidente a Benavides. Benavides era el jefe del ejército, era el comandante general del ejército y en realidad no debería haber sido elegido porque la ley decía que un militar en ejercicio pues no podía ser ni presidente ni ministro. Entonces, bueno, se violó la ley, pero se eligió a Benavides. Y Benavides dio continuidad al régimen de Sánchez Cerro. En principio, Benavides solamente se iba a quedar para completar el periodo de Sánchez Cerro. Luego lo prolongó como dictador, pero el caso es que de ese modo se resolvió la sucesión en el momento del asesinato de Sánchez Cerro. Listo. Señor Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y qué importante es que como peruanos nosotros conozcamos nuestra historia y tenemos que aprender de la misma, más no olvidarla. Muchas gracias. Un gusto. Hasta Cuídense, la próxima. hasta la próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de regreso aquí en JN Noticias. Vanessa Castillo del RENIEC nos informa enseguida las noticias más resaltantes del ente registral en todo el país. Veamos. Esta es la central informativa del RENIEC. Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí van los titulares. Inicia la atención en nueva agencia del RENIEC en el centro de Lima. RENIEC extiende la fecha de caducidad de los documentos de identidad. Más de 19 millones de atenciones virtuales y presenciales realizadas por el RENIEC durante el 2021. La nueva agencia del RENIEC, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 545 en el centro de Lima, abrió sus puertas el lunes 28 de marzo para iniciar con la atención de todos los ciudadanos. Esta nueva sede cuenta con 29 ventanillas para realizar trámites de DNI, registros civiles, certificaciones e informes. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, dio la bienvenida a los primeros usuarios y habló sobre los servicios y zonas preferenciales con los que cuenta esta nueva agencia. Tenemos todos los servicios, tenemos una atención preferente para el DNI, para las personas con discapacidad, adultos mayores, señoras que se encuentren embarazadas, por ejemplo, el DNI para niños, niñas, adolescentes, los registros civiles también, que es importante para la inscripción de actas de nacimiento, matrimonio, de función o los reconocimientos que también están haciendo los padres de sus hijos. Contamos aquí con todos los servicios, no obstante, también nos seguimos apoyando en otras sedes que tenemos en el Cercado de Lima, la sede de Girón Ancas, que se encuentra frente a la iglesia de San Francisco, o la sede que también tenemos en Girón Quilca. Junto a esta nueva sede de Nicolás de Piérola, estamos nosotros atendiendo entonces a los ciudadanos en los 3 puntos del Cercado de Lima. En esta nueva sede, los adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad y menores de edad acompañados de sus padres tendrán 3 ventanillas habilitadas para que realicen sus trámites de registro del DNI. La agencia también albergará la planta de impresión del DNI convencional y el DNI electrónico. Precisamente, la jefa nacional del RENIEC nos habló sobre la importancia de optar por el DNI electrónico. El DNI electrónico es la base para un gobierno digital, para que el ciudadano pueda autenticarse. En el caso de los mayores de edad, el DNI electrónico cuenta en el chip con un certificado digital que le permite firmar digitalmente cualquier documento a través de un código elegido por la propia persona. Ahora, los jóvenes de 17 años que tienen que cambiar ese DNI de menor de edad por el DNI de adulto van a contar también con un certificado digital para que puedan firmar digitalmente. Les va a ser útil para postular alguna beca en Pronavec, por ejemplo, para poder inscribirse algún examen de admisión. Y estamos adquiriendo ya impresoras, 27 impresoras que van a ser colocadas
en distintos puntos del país para poder descentralizar incluso la emisión de ese documento de identidad y que ya no tenga que hacerse solamente en Lima. Es importante resaltar que la oficina registral del RENIEC, ubicada en Girón, Cusco, dejó de atender desde el 11 de marzo. Ahora los vecinos del centro de Lima y alrededores pueden optar por la nueva sede de Nicolás de Piérola. El RENIEC ha dispuesto extender la ampliación de los DNI vencidos por 3 meses más. Esto quiere decir que los DNI que hayan caducado o estén por caducar seguirán teniendo vigencia hasta el 30 de junio de este año. Con esta ampliación de vigencia de los DNI vencidos, los peruanos no tendrán dificultades para llevar a cabo actos civiles, comerciales, administrativos o judiciales. Es importante mencionar que esta medida no limita el derecho a realizar trámites de renovación del DNI. Todo lo contrario, los ciudadanos podrán efectuar con mayor tranquilidad sus trámites de manera virtual o presencial en todas las oficinas a nivel nacional, cumpliendo siempre con las medidas de distanciamiento social y también el cuidado necesario de nuestros servidores del RENIEC. Mediante una exposición voluntaria ante la Junta Nacional de Justicia, la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, informó sobre el cumplimiento de su plan de trabajo durante el 2021. Durante esta presentación, la jefa nacional del RENIEC destacó que se realizaron 19 millones de trámites virtuales y presenciales, entre ellos más de 8 millones de DNI a nivel nacional y 115.000 en las 205 oficinas consulares, superando así en más de un 94% las atenciones realizadas en el 2020. RENIEC sigue dando algunas gratuidades. Hemos podido así documentar a personas que han sido afectadas en desastres naturales, adultos mayores en abandonos, niños que se encuentran también en orfandad. Han sido muchas las personas beneficiadas, pero también nos falta ya en este año 2022 seguir cumpliendo otros retos y es mejorar nuestra calidad obviamente en la atención, en el acercamiento, recordando que atendemos a ciudadanos que no solamente tienen necesidad de nuestros servicios, sino también que son ciudadanos que como todos hemos pasado por un momento de pandemia bastante difícil y es cuanto más se necesita la amabilidad del RENIEC. Creo que por ahí vienen también las oportunidades de mejora que nos han otorgado el día de hoy. En esta exposición de rendición de cuentas, la jefa nacional del RENIEC indicó que a pesar de algunas cifras alentadoras, aún hay mucho por hacer para poder cumplir con el plan de trabajo que presentó antes de asumir el cargo. A mí, cuando me preguntaban con relación a mi plan, qué es lo que veía, yo les decía que había presentado un plan en donde yo podría construir en una casa un segundo, tercer, cuarto piso. Pero al momento de llegar encontramos que el sótano ya está bastante antiguo, que hay que cambiar cañerías, tuberías. Así que eso es lo que estamos haciendo. Hemos comenzado a trabajar cambio de servidores también, que es importante. Estamos trabajando una gestión cultural del cambio, porque todos los colaboradores del RENIEC, que estamos ya inmersos en sociedad digital, tenemos que saber cómo vamos a transformarnos en estos nuevos pedidos sociales. Cabe resaltar que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila, destacó la iniciativa de parte de la jefa nacional del RENIEC al realizar esta rendición de cuentas que se enmarca en los principios constitucionales del buen gobierno, fundamentales en una gestión eficaz que es lo que los ciudadanos le exigen a sus autoridades. En ese marco de esos principios constitucionales del buen gobierno es que hemos atendido una gentil solicitud de la jefa nacional, de la doctora Carmen Milagros Velarde Kuklin, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para informar a la Junta Nacional de Justicia y en realidad a la ciudadanía de los avances de su gestión 2021. Muchas gracias por conectarse en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Si desea mayor información puede ingresar a nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Con el propósito de prever acciones eficientes para las elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que durante el proceso electoral subnacional del 2018 se detectaron más de 16.000 incidencias. Veamos.
Próximos a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones informa que desde el 2010, las votaciones subnacionales que registraron la mayor cantidad de incidencias fueron las del 2018, alcanzando los 16.380 casos, la mayoría detectados en declaración jurada de hojas de vida de los candidatos, un total de 8.466 incidencias. De acuerdo a la Central de Operaciones del Proceso Electoral, COPE, la elección del 2014 tuvo 13.514 incidencias, mientras que en el proceso del 2010 se alcanzó un total de 12.348 casos. Es importante mencionar que respecto a las incidencias de publicidad estatal, fueron 2.247 casos en el 2010, 4.790 en el 2014 y 1.805 en el 2018, siendo los presuntos autores en su mayoría las municipalidades distritales, seguidas por las provinciales. En el caso de la propaganda electoral, las elecciones regionales y municipales del 2010 alcanzaron un total de 7.289 incidencias. Las del 2014, 3.055 y el 2018 fueron 4.732 casos. Cabe mencionar que el departamento de Lima es el que registra la mayor cantidad de incidencias electorales a nivel nacional, con 10.570 casos. Otros departamentos donde se han registrado cantidades significativas son Ancash, Arequipa, Cusco y Junín. Diana Guamaní de la Contraloría General de la República nos informa sobre el gran mega operativo de control realizado por esta entidad en la región Puno. Con la presencia simultánea y focalizada de 170 auditores desplegados en el 100% de las provincias de Puno, realizamos más de 570 intervenciones durante los 4 meses que duró el megaoperativo de control en la región. Ejecutamos servicios de control en 168 entidades públicas del gobierno nacional, regional y local, como los ministerios de Transportes y Vivienda, Electropuno, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Foncodes, el gobierno regional, las direcciones regionales de educación y salud. Del total de intervenciones, 454 fueron servicios de control simultáneo y posterior, que detectan riesgos para ser corregidos y determinan presuntas responsabilidades en actos de corrupción o en conducta funcional. Examinamos qué uso le dieron a más de 7.403 millones de soles de presupuesto destinado a las entidades públicas de Puno para los sectores de transporte, saneamiento, salud, comunicaciones, vivienda, entre otros. Es así que identificamos uso indebido en 22 millones de soles, determinando un perjuicio económico en más de 14 millones de soles, es decir, dinero que ya se ha perdido. Durante el megaoperativo revelamos 367 hechos irregulares cometidos por 231 funcionarios y servidores públicos, por lo cual se les ha imputado presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales, que deberán responder ante las instancias correspondientes. También, como parte del control simultáneo, advertimos 315 situaciones adversas, de las cuales solo 67 fueron resueltas o están en proceso de implementar medidas correctivas. Los informes de control de cada entidad ya han sido notificados a las autoridades y se encuentran publicados en el portal institucional www.gov.p/Contraloría al acceso de toda la ciudadanía. El Ministerio de Salud nos presenta su microinformativo nacional con las noticias más resaltantes de su sector. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Como parte de las actividades por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el Ministerio de Salud lanzó en Trujillo, Lima y algunas regiones del país diversas actividades orientadas a fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control de esta enfermedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la tuberculosis sigue siendo un enorme problema de salud pública en nuestro país, con un 57% de los casos presentados en Lima y Callao, y con una gran presencia en las regiones de Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Tacna e Ica.
Y debido a la pandemia de la COVID-19, se sobrecargó el sistema de salud del país, haciendo que pacientes afectados por esta enfermedad disminuyeran su acceso al diagnóstico y tratamiento. Para ello se iniciará una campaña agresiva para fortalecer los servicios para detectar a tiempo posibles casos de TB en nuestra población. El Perú es el cuarto país con las tasas más altas de mortalidad por cáncer de cuello uterino en Sudamérica y cada año se diagnostican 4.270 nuevos casos. Es por ello que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Inmunizaciones y la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, vienen promoviendo la vacunación gratuita contra este mal en niñas de 9 a 13 años a nivel nacional, con el objetivo de erradicarlo de nuestro país en el marco del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino. Con gran emoción y un ambiente festivo, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación contra la COVID-19, Me Vacuno Perú, completa tus dosis, en el Estadio Chancas Andahuaylas, ubicado en Santa Anita, con el objetivo de acercar las vacunas a aquellas personas que aún no han completado sus 3 dosis. Gran número de niñas, niños y adolescentes llegaron hasta ese vacunatorio acompañados por sus padres para recibir sus respectivas dosis y protegerse contra la COVID-19, que al igual que otros centros de vacunación, atendió 36 horas de manera ininterrumpida. Esta nueva estrategia de vacunación combina la vacunación en puntos fijos con puntos de vacunación móviles, en donde las brigadas de salud se desplazan casa por casa, para lo cual se ha desplegado un buen número de personal, quienes además de realizar el barrido domiciliario, acuden a lugares con gran aglomeración para vacunar a la población. Por ello se ha habilitado 19 centros de vacunación en todo Lima, que atienden 36 horas de manera ininterrumpida y más de 20 puntos que trabajan por 12 horas, además de 8.000 establecimientos de salud, donde las personas pueden acudir y completar su esquema de vacunación. Han pasado casi 2 años que dejamos las aulas de la escuela, que ya no retornamos al colegio, que mi compañerito no me recibe el balón. Pero esto pronto cambiará. Las vacunas nos dan esperanza de proteger nuestra niñez del COVID-19. Por eso yo sí me vacuno. Estoy listo para crecer a plenitud, para compartir con mis amigos, para estar protegidos. Sí me vacuno. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el lunes siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de hilo. Permiso.